Listo. Iniciamos la grabación de la cuarta clase de Power BI. Listo, super. Les empiezo a compartir pantalla. Mm, sí, sí. Listo. Bueno, bienvenidos a todos a esta clase número 4 del curso de Power BI. Ya vamos entrando en materia de lo que, pues de lo más relevante del curso y al final de lo que más le vamos a sacar provecho. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a arrancar con funciones y medidas tags, qué funciones básicas tenemos, qué buenas prácticas y ejemplos aplicados. Realmente todo este mundo de DAX se aprende haciendo cálculos, columnas, tablas, entonces ahí vamos a ver varios ejemplos. En segundo lugar, vamos a estar trabajando tablas calculadas, definiciones, ver qué tienen de bueno, qué tienen de malo y cómo se hacen. Y por último, consejos y trucos ya que vamos a ir repasando a lo largo de toda la explicación de lo que es DAX y de los ejemplos que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Entonces, para comenzar, ¿qué es DAX? DAX significa o es las siglas o es Data Analysis Expression. Entonces, esto es un lenguaje propio de programación que creó toda la interfaz de Power BI. Entonces, es un lenguaje propio del programa en el cual se basa todo su funcionamiento. Entonces, como vimos la clase pasada, Power BI nos ofrece la posibilidad de hacer ciertas cosas dando clic en ciertos menús y arrastrando o seleccionando ciertas dimensiones, ciertas gráficas, pero el trasfondo de Power BI se basa en este lenguaje de programación. Escuchar la palabra lenguaje de programación es como, complicado, difícil, pero realmente es sencillo y al final si tú o si cada una de las personas va cogiendo la lógica de cómo funciona DAX, realmente crear una expresión o una medida es realmente sencillo. Entonces, ¿qué componentes tiene DAX? Ya sabiendo qué es y para qué se utiliza, acá en la imagen vemos una expresión de DAX, que era la que teníamos la clase pasada de contar una base de clientes, ver cuántos teníamos. Entonces, normalmente las medidas DAX tienen esta sintaxis, tienen un nombre que es el que va antes del operador. Entonces, en este caso, nuestra medida se llama 01 clientes. Segundo lugar, tenemos un operador que para el caso de Power BI siempre va a ser el igual. Entonces, no sé si han visto Excel, que en Excel podemos igualar o sea, con igual de una arrancamos a hacer nuestra fórmula o también podemos arrancar o inicializar las celdas con un más. Entonces, más 5, más 8, así. Entonces acá el único operador que maneja Power BI para dar nombre a sus expresiones es el operador igual, que al final tiene mucho sentido porque estamos igualando dos partes de una expresión. Entonces en la parte izquierda está el nombre y estamos igualando ese nombre a algo, a alguna acción, a alguna función que al final va a derivar en un resultado. La tercera parte que debe tener toda expresión DAX es una función o bueno, no toda expresión DAX, sino la mayoría, es una función en donde aquí ya hemos visto algunos ejemplos. La clase pasada vimos suma, promedio, conteo distintivo. Esas son las expresiones DAX más comunes. Entonces, es normal que en DAX siempre usemos algún tipo de función. A lo largo de esta clase vamos a estar viendo muchos tipos de funciones DAX de distinto tipo que nos van a servir en todos los análisis que hagamos de acá en adelante. El cuarto componente de una expresión DAX es la tabla. Entonces, acá, como se lo han ido imaginando, como hemos ido viendo, en Power BI no operamos con celdas, que es como lo hacemos en Excel. Acá operamos con tablas completas o con columnas de una tabla. Entonces, en este caso, yo le estoy dando la instrucción a DAX que va a utilizar la tabla que se va a llamar BD. Entonces ya vamos a ver cómo nombramos las tablas de aquí en adelante. En los ejercicios que hemos hecho, por ejemplo, cuando cargábamos el archivo de CSV, acá el nombre de la tabla va a ser el de CSV ausentismos, por ejemplo, o CSV países, ubicaciones. Y por último, tenemos la dimensión. Entonces acá estamos dándole la indicación a Power BI que nuestra medida que se llama 01 clientes va a ser el conteo de la dimensión ID
que va a estar en la tabla llamada BD. Entonces al final él lo que va a hacer es contarme los registros que existen en esa tabla. ¿Listo? Esta es la definición teórica de una medida DAX, de cuál es la sintaxis que debemos tener para empezar a operar con estas medidas o estos tipos de cálculos. ¿Listo? Entonces ya entrando en materia, tenemos distintos tipos de funciones DAX. Acá les presentamos las más comunes. Existen funciones de agregación, como lo son sumas, conteos, conteos distintivos, promedios, mínimos y máximos. Entonces, si recuerdan, esta primera línea de funciones de agregación ya la hemos trabajado bastante en lo que ejercicios que les hemos mostrado, o ya en cualquier ejercicio es normal que usemos estos tipos de funciones de agregación. En segundo lugar, tenemos funciones de fecha y hora. Entonces acá ya estos se basan únicamente en trabajar con funciones de fecha y con campos que nosotros sepamos que es una fecha. Entonces las más comunes está today, que me devuelve la fecha de hoy para comparar, por ejemplo, hoy versus tal fecha, cuántos días han pasado, la podemos nombrar así. Está la función date, que lo que hace es convertirme cierto registro en una fecha. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, una fecha larga, de decir 20 del 07 del 2023 y la hora completa. Al final a mí solo me interesa la fecha corta, la de 20/07/2023. Uso la función date. Year, month y day, pues obviamente, como su nombre lo explica, podemos extraer estas características de una fecha. Weekday lo que hace es traerme el número del día de la semana que representa la fecha que yo estoy viendo. Tenemos funciones de filtro, que las más comunes son calculate, que les mencioné la calculate la clase pasada, es una función súper robusta y es de las más usadas en Power BI. Tenemos el lookup value, que hace las veces de un buscar B como lo conocemos en Excel. Está el tema de filter, que nos ayuda a filtrar en las medidas. Ahora vamos a ver ejemplos de cada una de estas medidas o de estas funciones. Tenemos en cuarto lugar las funciones matemáticas. Entonces estas pues están entre las más comunes, sin embargo ya en ejercicios prácticos es muy difícil usarlas. Está el valor absoluto, está el coseno, el seno, la tangente, están los números aleatorios, están las raíces cuadradas y así sucesivamente. Hay muchas funciones matemáticas que nos permite usar Power BI. Entonces acá, pues, tengan en cuenta, Power BI es como una extensión muy robusta de Excel. Entonces, casi que todo el paquete de funciones que nos ofrece Excel lo podemos llegar a replicar en Power BI. Tenemos funciones estadísticas, el cálculo de percentiles, las varianzas, las desviaciones estándar. Siguiendo, tenemos funciones de texto, estas también son muy usadas. Tenemos concatenar, que es para juntar varios textos. Upper, que es para poner todo en mayúsculas, lower, que es para poner todo en minúsculas, replace, que es para reemplazar ciertos caracteres de una expresión, y ya la función substitute, que lo que hace es cambiarme cierta valor por otro. Finalmente, tenemos funciones lógicas. Acá estas, en lo personal, son mis preferidas, son con las que más trabajo, en donde está lo que es if, lo que es switch, lo que es not y lo que es if error. Ya vamos a ver ejemplos de cada una. ¿Listo? Entonces, ya viendo qué funciones DAX comunes tenemos, vamos a la práctica. Entonces, la clase de hoy va a ser bastante práctica. Me gustaría que empezáramos a repasar funciones de cada uno de los tipos y ver cómo podemos llegar a usarlas, qué sintaxis tienen ya en el Power BI, qué nos exige cada una de estas funciones para empezar a trabajarlas. ¿Listo? Entonces, acá tenemos, o bueno, como ejercicio inicial, tenemos esta base de datos de clientes, que fue la que les compartimos en su momento. Acá la idea era pues repasar y ver qué podíamos crear. Yo he ido creando algunas medidas de algunas de estos tipos, pero la idea es que arranquemos de nuevo a hacerlas. ¿Listo? Y también si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna sugerencia de, ven, podemos calcular esto, de una, lo arranquemos a trabajar. ¿Listo? Entonces, empezando con funciones de agregación, estas son bastante comunes. Entonces, está lo que es suma. Si vemos acá, por ejemplo, nuestra base, tenemos un campo que se llama, bueno, este campo es calculado, perdón. Eh, Antes de todo, me gustaría decirles que la clase pasada vimos medidas DAX, ¿cierto? Vimos que puedo llegar a crear medidas DAX. Sin embargo,
DAX no solo se usa para crear medidas, también lo podemos llegar a usar para operar columnas y para operar tablas. Entonces acá tenemos nuestra tabla completa. Esta es una BD completa, que es una unión entre las dos bases que tenemos acá. Tenemos base de datos 1 y base de datos 2, que ya vimos cómo cargar archivos de Excel. Entonces, estos dos archivos los cargamos por separado a nuestro Power BI y aquí ya realizamos una función para unir esas dos bases, que es un tema que ya vamos a ver más adelante. Acá, el primer campo que les quiero mostrar, entonces es hasta acá. Tenemos grupo de clientes, que es el último registro o el último valor de nuestra base de datos. O sea, hasta acá llega la base de datos pura y limpia como la teníamos nosotros al momento de cargarla. Acá empiezo a crear columnas. El primer campo que yo creo es un campo que se llama edad y acá uso la función dateDiff. Entonces esta función vamos a crearla de nuevo. Entonces acá a la derecha vamos a empezar a crear nuevamente todas las columnas. Yo tengo mi base original hasta acá y lo que quiero hacer es, o bueno, el ejercicio que podemos hacer es crear estos nuevos campos sobre esta base de datos 2 que únicamente tiene 500 filas, es decir, es esta segunda hoja que tenemos acá. Entonces vamos a empezar a crear acá medidas. Acá tenemos nuestra base, entonces es hasta acá donde la teníamos. Lo primero que podemos hacer es, como les mencioné, no solo podemos crear medidas, sino también podemos crear columnas. Entonces, en ese caso, yo voy a crear una nueva columna en este caso para añadirle a la base de datos 2. Entonces, si ven, acá tenemos una fecha de nacimiento, que lo que podemos hacer es llegar a calcular un campo de edad. Entonces, voy a nombrar mi columna o mi expresión DAX, como si recuerdan, el primer componente de la sintaxis, y este campo lo voy a igualar a una función. Entonces, la primera función que voy a usar es una función de tipo fecha. Entonces, acá lo que voy a hacer es usar la función dateDiff. Entonces, esta función es súper común y al final lo que hace es devolver unidades o un valor de unidades entre dos fechas. Entonces, acá me está pidiendo el dateDiff. Cada vez que yo traigo a colación una función, él me va a decir qué parámetros necesita. Entonces, necesita la fecha 1, la fecha 2 y al final un intervalo. Entonces, la primera fecha que yo voy a usar es la fecha de nacimiento. Entonces, me traigo la fecha de nacimiento. Al nombrarlo, traigo el nombre de la tabla y el nombre de la columna. Entonces, para empezar a operar con estas columnas, basta con escribir el nombre de la misma. Escribimos fecha de nacimiento y aquí él ya me da una sugerencia de qué puedes ir usando para hacer estas columnas añadidas. Al yo señalar la fecha de nacimiento, esto pasa con todos los campos que son de tipo fecha. Él me ofrece la posibilidad directamente de darme un año, de darme la fecha completa, de darme el día, darme el mes, el número del mes, el número del trimestre, y así. Para cálculo de la fecha, yo voy a tomar la fecha completa, es decir, estoy tomando el 7 de noviembre de 1998, le doy una coma, que es el siguiente parámetro, y me está pidiendo el siguiente parámetro. Y acá voy a compararlo contra la fecha de hoy. Entonces, si recuerdan, les dije en formatos de fecha o en funciones de fecha tenemos el today, que lo que hace es devolverme el día de hoy. Entonces, acá estoy comparando el 7 de noviembre de 1998 contra el 5 de octubre de 2023. Y al final doy coma y él me va a pedir qué intervalo quiero calcular entre estas dos fechas. Entonces yo puedo calcular días, puedo calcular horas, minutos, meses, Qs, puedo calcular segundos, semanas y años. Entonces en este caso, para la edad, me interesa calcular el parámetro año. Entonces, cierro paréntesis, doy enter y él aquí va a operar toda la columna. Entonces él va a empezar a comparar todas estas fechas de nacimiento contra la fecha de hoy y me va a traer la edad. Entonces acá tenemos que de 1998 al día de hoy han pasado 25 años. De 1971 al día de hoy han pasado 52 años. Entonces ahí ya empezamos a operar con nuestras columnas y con toda nuestra base de datos. ¿No? Esta es la primera columna que hemos calculado. Al final estamos calculando qué edad tiene cada persona. Entonces, si tengo la fecha de nacimiento, la puedo comparar contra la fecha de hoy y encuentro cuántos años tiene.
Ya habiendo calculado esta, ¿sí? Cris, una pregunta. Dentro de la sintaxis que tú tienes, pusiste el número 1. O sea, 1, espacio, edad. ¿Ese 1, ese número tiene alguna relación o tú solo pudiste empezar con edad igual, date if y el resto? No te escucho. Perdón, ¿este uno? Sí, ese uno que No, tienes ahí. ese uno es por default, al igual, ese es como el indentado de las medidas. Ah, Entonces ok, la porque primera, la que viene. en la presentación cuando pusiste la sintaxis creo que decía 01 y estaba Así, el nombre. Entonces sí, no sé pero si esos esto, dos se eso relacionaban. es diferente porque aquí yo estoy calculando una columna. Cuando yo calculo medidas, una buena práctica es nombrar mis medidas, porque al final yo sé que ya mi primera medida va a ser, por ejemplo, el cálculo de clientes, mi segunda medida va a ser tal. Esto sirve, por ejemplo, cuando tienes varios grupos de medidas. Entonces, quieres calcular la medida solo sobre una tabla y todas las medidas de la tabla uno van a ser empezadas por 0,1. Si vas a calcular medidas sobre otra tabla, empiezan con 0,2. Entonces, una buena práctica es nombrar o clasificar, enumerar nuestras medidas, ¿sí? Para que al final sea más fácil acceder a ellas y saber dónde puede estar cada una de ellas. ¿Listo? Gracias, ¿Y Cris. otra pregunta? Y Caro también. Sí, lo que pasa es que cuando yo subí la base de datos a Power BI, me Sí. separó el tema de la fecha de nacimiento por columna de año, trimestre y mes y día. O sea, no me sale como tú la tienes ahí completa en una sola columna. No sé Ok. por qué. Sí, puede ser la manera en que la subiste. Al final, esto tiene un separador de un slash. Entonces, al final, lo que él va a poder hacer es separar esta columna. Entonces, lo que puedes hacer es, al cargar la información, al cargar el archivo, si quieren, intentamos cargarlo acá desde cero nuevamente, no separar las columnas. Entonces, estoy cargando este archivo. Lo va a revisar y me va a mostrar la previsualización. Ahí lo está revisando. Entonces vamos a cargar la hoja 2, por ejemplo, y aquí él me lo carga por default como una fecha. Pero si te lo carga diferente, lo que puedes hacer es acá en transformar datos y para sobre esta columna y darle el formato de fecha. Entonces acá en transformar, acá tipo de dato, fecha. Para sobre este. Vale, listo. Gracias. Listo, súper. Bueno, voy a descartar los cambios y seguimos con nuestras medidas. Bueno, siguiendo con nuestro ejemplo, acá teníamos entonces ya calculada nuestra primera columna, que era el campo de edad. Entonces, este es o usamos una función de fecha. Volviendo a nuestras primeras funciones, que eran funciones de agregación, nosotros podemos llegar a crear una función que me sume ese campo de edad. O sea, se puede hacer de ambas maneras, es decir, puedo traer una tabla y usar ese campo de DAG directamente acá, ponerlo acá. ¿Sí ven? Esta es una nomenclatura que le da cuando es una columna calculada. Cuando es una columna que la trae por default la base de datos que cargamos, no va a tener ningún icono, a menos que sea un formato numérico o que sea un formato de fecha, que va a traer o va a traer la sumatoria, que es esta, la va a traer solo. Como este es un campo calculado, va a traer este icono. Entonces, de entrada vamos a poder saber en una base o en un proyecto de Power BI que nos compartan qué campos son calculados y cuáles no. ¿Listo? Entonces acá yo arrastro a esta tarjetita la edad y le doy suma. Entonces al final esto es una medida súper básica, pero esta medida yo la puedo hacer a través de DAX. Entonces vamos a crear esa medida. Me paro sobre mi tabla de medidas, que ya vimos la clase pasada cómo crearla. Creo una nueva medida y al final
voy a nombrarla como en el número 99, por ejemplo, y voy a poner total edad. Total edad igualo, y aquí viene mi función. Entonces yo le doy la función suma y voy a calcular la suma de la columna edad, de toda la columna. Esa estaba en la base de datos 2 y le voy a dar en edad. Entonces acá tengo la tabla, la columna, la función, el operador y el nombre de la medida. Doy enter y aquí él ya me va a calcular esa medida, que es una medida sencilla que puedo hacerla directamente desde arrastrar el campo y seleccionar las medidas por default que me ofrece Power BI. Entonces, al traerla directamente del campo de edad, me da 19.000. Si yo quito edad y traigo mi nueva medida acá, también me da 19.000. Entonces vemos que se puede hacer de las dos maneras. Para cálculos sencillos, es recomendable darle una mano al Power BI. Es decir, entre más medidas tengamos, más cálculos complejos tengamos, nuestro proyecto va a ser más pesado. Si podemos hacer estos cálculos sencillos directamente trayendo campos, es lo mejor. Sin embargo, ya cuando empezamos a usar medidas más complejas, ya las medidas por default que nos ofrece Power BI se nos quedan cortas. ¿Listo? Bueno, otra medida que teníamos, otra función de agregación que teníamos era, por ejemplo, los conteos. Entonces yo necesito contar de esta base de datos cuántos clientes tengo. Entonces al final ya había ¿qué? Yo ya había hecho este ejercicio la clase pasada. Si recuerdan, teníamos la medida de clientes. Entonces acá estoy contando la función de conteo de la base de datos del ID. ¿Listo? Entonces acá igualmente me traigo mi tarjeta y me traigo el conteo de clientes. Entonces acá estoy diciendo que tengo 499 clientes en la base de datos 1, que es la primera pestaña de toda mi base. Tenemos el conteo distintivo. Quiero contar cuántos grupos de personas hay. Entonces hago un distinct count de la base de datos completa, bueno, que es otro ejercicio que estoy haciendo, y el grupo de clientes. Voy a borrar esta columna que me dañó el ejercicio que tenía planeado. Elimino. Listo. Otra función que tenemos en las funciones de agregación es el promedio. Igual, ya no quiero ver cuál es la suma total de edad. Al final, bueno, esto me sale error porque ya no existe el campo de edad. Pero voy a calcular sobre la base de datos completa que necesito la tengo. Otra función de agregación es la función average, que es la que mostramos antes. Entonces, ¿qué tienen en común estas funciones de agregación? Que todas al final me piden un parámetro sencillo, me piden una tabla y una columna. Entonces, esas funciones de agregación lo que buscan es resumir toda esa columna en un solo número. Entonces, ¿cuántos clientes hay? Me arroja un número. ¿Cuánto es el ingreso? Me arroja un número. ¿Cuánta es la edad total? Me arroja un número. El promedio al final me da un número. Entonces, casi que todas esas funciones de agregación lo que hacen es comprimirme toda la muestra en un solo registro. Funciones de fecha que también usemos, bueno, la de today ya la vimos, la date, bueno, veamos qué ejemplos más tenemos preparados en la base de datos completa. Bueno, acá está mi base de datos total. Hasta acá, hasta grupo de clientes, la edad, que ya vimos cómo calcularla. Bueno, esta edad promedio la vamos a ver ahorita. Comparación de edad, también la vemos en un rato. Días de alta. Entonces tenemos otra fecha que es fecha de alta, cuando se dio de alta este cliente. Entonces igual, este es igual que la edad, pero aquí lo que estoy calculando es la fecha de alta versus la fecha de hoy y que me traigan días. Entonces desde el 30 de abril del 2020 han pasado 1.253 días. Bueno, otra que podemos usar, como les mostraba antes, es el weekday. Acá esta es súper clave porque voy a volverla a hacer. La fecha de la semana me pide, el día de la semana, perdón, me pide una fecha. Entonces yo le doy fecha de nacimiento y acá traigo la fecha
doy coma y aquí él me pide tres opciones, que le diga si va a ser el 1, va a ser el 2 y va a ser el 3. ¿Qué significa cada uno de estos? El 1 significa que él va a devolver un número del 1 al 7, pero arranca siendo domingo 1 y sábado 7. Entonces aquí va a depender de cómo yo quiera nombrar los días. Si quiero arrancar mi semana en domingo hasta el sábado, o en el caso del número 2, que va a arrancar la semana el día lunes hasta el día domingo 7. Entonces, para este caso, quiero arrancar la semana en lunes para que el lunes sea 1, martes 2, miércoles 3. Entonces le doy el parámetro 2 y cierro la función. Entonces, algo positivo que tiene Power BI es que cada vez que yo nombre una función o la traiga a colación, él me va a decir qué parámetros necesita para funcionar y me va a mostrar una pequeña documentación de lo que vamos a explorar con esta función. Entonces acá él me está diciendo que el día 3, él nació el día 3, es decir, que el 29 de mayo del 96 era un día miércoles. Luego vamos a ver cómo convertir estos 3, 6, 7 a días de la semana. Bueno, acá en esta columna tenemos la función today para que vean que retorna el día de hoy. Acá es importante ver con qué servidor está su computador, porque si está con el horario bien, me va a traer la fecha de hoy, pero si tiene un horario de otro servidor, me va a traer el horario del servidor. Entonces puede pasar que a veces esté operando con otro servidor y tenga el formato, por ejemplo, que sea 6 de octubre. Entonces eso significa que en el país donde tiene el servidor de computador ya es otra fecha que lo que es en donde yo estoy. Bueno, tercer tipo de funciones, tenemos calculate, lookat value y filter. Estas las voy a dejar un poquito más para adelante porque son súper valiosas y me gustaría ver las que ya tenemos para empezar a trabajar en las otras. Funciones matemáticas, como les decía, están entre las más comunes, pero es de difícil uso ya cuando tú estás como en un espacio pues común, cotidiano. Sin embargo, para funcionar es también bien sencillo hacerlo. Acá tenemos el coseno, traigo la función cos y yo le doy el parámetro de que saque el coseno de toda la columna de edad. Entonces él va a ir a buscar el coseno de 27 es menos 0,29, el coseno de 32 es 0,83. Estas funciones matemáticas también en su gran mayoría requieren solo un parámetro para funcionar. Bueno, vamos a estar oscilando entre columnas y medidas. Ya vimos que podemos crear tantas columnas hacia la derecha nos sirvan y tantas medidas necesitemos. Entonces, al final, las columnas, como lo mencionamos antes, van a ser nuevas dimensiones para mi análisis. Entonces, si al final yo tengo una edad y quiero ver cuáles son mayores o menores de cierto rango, lo calculo como una columna y al final me llevo eso a un reporte para cuadrar como una tabla que me diga menores a 30 años, 10 personas. Entre 30 y 40 años, 20 personas. Entre 40 y 50, tantas personas. Para no mostrar una tabla y que de ahí para abajo me salgan 22, 23, 24, 25, 27, todos los años diferentes en una misma tabla, porque al final te va a hacer una tabla súper larga y no me va a dar, o sea, no va a ser tan clara de analizar. Bueno, entre otras funciones está clientes, ya la vimos, el conteo distintivo también ya lo vimos, los días de alta acá los estoy sumando, es una función de agregación, estoy sacando acá la edad promedio, entonces acá vamos a ver las funciones de filtrado, entonces acá estamos usando la función calculate y lo que me está haciendo la función calculate es filtrarme o darme el promedio. Para la función calculate siempre me va a solicitar una función normal dentro de ella. Entonces acá yo le estoy diciendo que use la función calculate. Al final esta función calculate es una función de filtro. Entonces yo quiero calcular la edad promedio del grupo, pero no la quiero total, que es lo que podría sacar arrastrando la edad y dándole acá promedio, sino quiero dar el promedio de cierto grupo nomás. Entonces necesito filtrar toda mi base y seleccionar solo el grupo que al final necesito. Entonces estoy filtrando, estoy dando el promedio de la base de datos completa de la columna de edad. Acá él me está sacando el promedio total de la muestra. Y luego yo le estoy diciendo que me filtre mi base
para el grupo de clientes y seleccione únicamente los de tipo A. Entonces, el Calculate funciona con el tema de filter de esta manera, pero también lo puedo filtrar directamente. Es decir, yo puedo decirle al Calculate, vamos a hacerla desde cero, Calculate que me haga un promedio de edad. Cierro paréntesis, ahí estoy cerrando mi expresión. Entonces miren la documentación de Calculate, me pide una expresión completa DAX, que es esta, average, base de datos completa de edad. Este pedazo es algo que haríamos en una medida. Y acá le doy coma y él me va a decir qué quieres filtrar. Entonces lo que yo quiero filtrar es el grupo de clientes, acá, base de datos completa, grupo de clientes, que sea igual a A. Entonces para darle algún filtro debo hacerlo cuando es un campo entre comillas, cuando es un campo string o de texto, me pide hacerlo entre las dos comillas. Entonces yo le estoy diciendo acá que me filtre la base y que me seleccione únicamente los clientes o el grupo de clientes de tipo A. ¿Qué es lo que la función está haciendo? Si ya lo vemos sobre nuestros datos, él está haciendo lo siguiente. Él toma toda esta base completa de clientes, que son 999, y lo que hace es venir, filtrar este campo que se llama grupo de clientes, selecciona únicamente los clientes tipo A, y me da el promedio de esta edad únicamente de estos clientes. Entonces, Calculate es una función de filtrado, se puede usar combinada con filter para más precisión, pero permite o da la posibilidad de hacerlo directamente. Entonces ahí, esta es una de las funciones que más vamos a estar usando. La coloco así en un ejemplo sencillo para que alcancemos a ver las demás, pero esta va a ser de las más usadas. Bueno, entre formatos o entre funciones comunes teníamos las funciones matemáticas. Acá, entre estas funciones matemáticas tenemos este número aleatorio. Este número aleatorio se usa en ciertas ocasiones para ámbitos empresariales en donde quieres hacer como una especie de simulación o hacer un análisis predictivo. Entonces generamos un número aleatorio. Entonces usamos la función rand y él me está generando un número aleatorio entre 0 y 1. Entonces, en este caso, él me generó el 0,95. Este número aleatorio queda fijo, o sea, va a ser siempre 0,95 hasta que yo recargue de nuevo mis datos. Si yo actualizo mis datos, este número aleatorio va a cambiar. Ya no va a ser 0,95, sino él va a volver a correr la función y va a traer otro número aleatorio. Está cargando y ahora trajo el 0,69. Bueno, entre otras funciones tenemos las funciones estadísticas. Acá, entre las estadísticas más usadas están los percentiles. Entonces, acá estoy calculando el percentil 90 de la edad. ¿Qué me dice este percentil 90? Él me dice que el 90% de los clientes está por debajo de cierto número. Entonces, si yo me traigo una tarjeta de esta medida, él me está diciendo que el percentil 90 es 50, es decir, el 90% de mis clientes tiene 50 años o menos. Tenemos dos tipos de percentiles, los percentiles inclusivos y los percentiles exclusivos. Y cuando es INC, o sea, inclusivo o inclusive, es que él está contando únicamente o tomando en cuenta únicamente los valores que están en la muestra. Y cuando es ex, lo que hace es extrapolar y decirme el 70% está entre o es menor a 48,7 años. Ese 48,7 años yo no lo tengo dentro de mi muestra, pero el 50 sí lo tengo. Tengo una persona o varias personas que tienen 50 años. Pues acá está 50, pero 47,8, que sería un valor que me podría arrojar el percentil exclusivo, no lo tiene. Entonces, esta herramienta de percentiles en Power BI es bastante usada cuando quieres, por ejemplo, encontrar registros así como quiero llegarle al 90% de mis clientes, hasta qué edad o hasta qué nivel de ingresos los debo incluir para saber que me voy con solo el 90% de clientes. Entonces, él me dice que es 50 años. Entonces, acá sé que hay 10% de mis clientes que tienen más de 50 años. Entonces, esto lo podemos validar de la siguiente manera. Entonces, estamos trayendo acá el percentil 90 directamente calculado, o vamos a calcular de verdad cuántas personas de mi muestra tienen 50 años o menos. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? De la siguiente manera. Entonces, dentro de DAX,
acá vamos a ver otra cosa súper importante, súper común de usar y también que es muy valiosa, es el uso de variables dentro del mismo DAX. Entonces, en este caso, yo estoy nombrando una variable que va a ser de ámbito local y se va a usar únicamente en esta medida. Estoy creando una variable que se llama totales y ese totales va a ser el conteo de el ID de mi base completa. Es decir, me está contando todos los registros. En este caso, 999 registros. Entonces, esta variable va a tomar el valor de 999 según el cálculo que yo hice. Y acá estoy nombrando otra variable que se va a llamar menores 50. Acá estoy usando un calculate y estoy contando IDs, o sea, estoy haciendo la misma función de arriba, ¿sí ven? Esta parte es igual a esta parte, estoy haciendo la misma función, pero ahora estoy filtrando mi base para que únicamente me cuente las personas cuya edad sea menor o igual a 50 años. Una vez he denotado mis variables o les he dado nombre, siempre se usa la función retor, que lo que hace es cerrar el tratamiento de variables y empezar a operar. Entonces, hagan de cuenta, esta parte hacia atrás es tratamiento de la información o nombrar variables para usarlas después. Luego uso la función divide, que es una función como suma, o sea, también es una función, comillas, de agregación, que al final me está pidiendo dos valores. Entonces, la función divide me está pidiendo un numerador, yo la traigo a colación, él me está pidiendo un numerador, que en mi caso va a ser menores a 50, le doy coma, ahora me pide el denominador, van a ser los totales, y me pide un resultado alternativo. Este resultado alternativo es que en caso de error, ¿qué valor va a mostrar? Entonces yo le digo, muéstrame 0. Y aquí él me va a calcular cuántos clientes son menores a 50 años o qué porcentaje de clientes es menor a 50 años. Entonces es el 90%. Entonces acá se habla el percentil 90 contra esta nueva manera de ver qué porcentaje de clientes es menor o mayor a cierta edad. Acá puede usar esto no solo para funciones como esta, sino directamente traer las variables. Entonces yo quiero que me traiga, en vez del divid, me traiga la función totales. Este totales, ¿qué va a hacer? Me va a traer este conteo. Y al final deberíamos ver que este totales sean 999 clientes. Acá están los 999 clientes. Si yo quiero ver cuántos son menores a 50, igual, traigo la variable y estaría, en este caso, si hago esto, lo que estaría haciendo es lo mismo que si yo cogiera este calculate y lo pegara acá y esto no lo tuviera solo esto. Acá me traigo los menores a 50 y aquí debería traerme lo correspondiente al 90% de la muestra, que son 903 clientes. Bueno, ¿qué otra función así estadística se usa? Varianza, que también es bastante fácil de usar. Aquí estoy usando la varianza poblacional. Esto ya es más para ejercicios estadísticos, en donde te estoy diciendo que me traiga la varianza del campo de datos. Bueno, así entre las funciones, bueno, tenemos funciones de texto, tenemos funciones de concatenate, de upper, lower, replace y substitute. Acá tengo algunas ya calculadas, en donde ¿qué hace la función concatenar? Entonces la función concatenar me hace lo siguiente. Yo estoy concatenando dos campos. Entonces estoy sumándole al campo ID, es decir, a mi primer columna, C o 07749, le estoy concatenando el grupo. Entonces por eso me trae el mismo ID más el valor del grupo. ¿Qué pasa con la función concatenate? Solo me concatena dos cadenas de texto. Entonces, si yo quiero concatenar más cadenas de texto, quiero hacer al final una llave súper larga, no debo usar la función concatenate, sino debo basarme o apoyarme en el operador ampersand. ¿Listo? Entonces, acá, bueno, esto me había olvidado mencionarles, yo puedo comentar líneas de código DAX. Entonces, se comenta con doble slash. Todo lo que comentemos y aparezca con colorcito verde, no lo va a tener en cuenta. Entonces voy a descomentar este pedazo y acá yo le estoy diciendo al código que lo que me haga es concaténeme el ID, luego me ponga un guión y luego sí me coloque el grupo de cliente. Entonces vean cómo va a cambiar la llave de usar el concatenate a usar el operador ampersand. Entonces le doy enter
y la llave va a cambiar, ya no va a ser pegada, sino va a traer esta cadena de texto también. Entonces, cuando necesitemos concatenar o pegar dos expresiones de texto, usamos concatenate. Cuando necesitemos usar muchas o pegar muchas, podemos usar este operador. ¿Sí? Bueno, tenemos la función upper, que acá la usamos igual. También me pide un parámetro de entrada en donde yo le estoy dando mi nombre completo. Y lo que él me está haciendo es convertirme esta cadena en mayúscula. Me la está convirtiendo y me trae ahora el nombre completo en mayúscula todo. Y pasa lo mismo con la función lower. Lo que hace es bajarme todo a minúsculas. Otra función que usamos de texto es la llamada replace. Entonces acá lo que hace replace es cambiarme un campo. Entonces yo le estoy diciendo que me cambie el campo ID. Si vemos el campo ID está compuesto por C0 y el número de registro que tiene ese cliente. Entonces yo le estoy dando acá con la función replace que me cambie el campo ID, empiece en el carácter 1 y termine en el 2, es decir, me va a cambiar los dos primeros caracteres de ese texto. Me va a cambiar la C y el 0 por un BA. Yo puse un BA y aquí mi ID corregido ahora va a ser BA 749. Pasó de ser CO 749 a ser un BA 749. Entonces esta es muy usada cuando queremos cambiar cierto parámetro que va siempre en la misma posición. Entonces aquí estamos viendo que cambiamos siempre el 1 y 2, o sea, las dos primeras posiciones, de izquierda a derecha. Si queremos reemplazar algún texto en cualquier parte de la cadena de texto, usamos la función substitute, que lo que hace es cambiarme cierto valor por otro. Entonces yo acá le estoy diciendo que me cambie el campo grupo de clientes, me cambie la letra A por la letra Z. Entonces todos estos clientes que eran grupo A, ahora van a ser grupo Z. Yo puedo borrar los filtros acá dando clic derecho, borro todos los filtros. Si recuerdan, había filtrado solo el grupo A. Y acá ya no va a existir el grupo A. Entonces está el B, C, D, E y va a existir ahora el nuevo grupo que va a ser el grupo Z. Bueno, ya después de ver las funciones de texto, pasamos a las funciones lógicas, que son las más chéveres en mi percepción, son las que más se usan. Entonces, tenemos en primer lugar la función if. Entonces, esta es igual que un si de Excel, en donde yo le estoy diciendo, si la edad es mayor a 30, me coloque un sí. De lo contrario, me coloque un no. Entonces, en este caso, él me está diciendo quién es mayor a 30 años. No, sí, no, 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 sí. Con eso ya puedo usar este campo en una gráfica, en una tabla, y ya puedo ver más fácil quiénes son mayores a 30 o menores a 30. Otra función lógica súper importante y de las más robustas es la función switch. Entonces, ¿cómo funciona la función switch? La función switch funciona de la siguiente manera. Empieza negando o afirmando cierta expresión. Entonces, acá en este caso, yo le estoy diciendo a la función switch que me compare varias condiciones. Y la primera que sea verdadera me va a asignar un valor. Entonces, en el ejemplo que tenemos acá, yo le estoy diciendo a la función switch que lo primero que sea verdadero me asigne el valor. Entonces, si la edad es menor o igual a 25 años, me coloque el valor de 0,1, 25 o menos. Si la persona tiene, por ejemplo, 40 años, él va a entrar a operar esta primera fila y va a decir, no, la edad es mayor a 25, entonces esta condición no la cumple. Pasemos a la siguiente. La siguiente es, si la edad es menor o igual a 35, me coloque entre 26 y 35 años. Entonces, en el caso de los 40 años, él va a operar también este segundo registro y va a decir, no, aquí no me cumple la condición, pasemos a la siguiente. En este caso, me evalúa y me dice, listo, la edad 40 es menor o igual a 50, sí, verdadero. Entonces, como yo le dije que el primer verdadero me lo asignara, este registro, el registro de esta fila, va a tomar la primera condición que cumpla. En el caso de 40, va a tomar este valor. Luego, la última condición es, si es mayor a 50 años, me coloque el 0,4 mayor a 50. Y por último, la última condición es cuando no se cumple ninguna de estas cuatro. Entonces, por ejemplo, tenemos un valor de, no sé, algo que no es numérico, sino algo de texto, me va a botar un error.
O si yo, por ejemplo, no dejo esta regla, todos los que sean mayores, si yo comento esta línea, todos los que sean mayores a 50 años les va a aparecer el campo o les va a aparecer el valor de error. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la función switch? Es un sí súper completo. O sea, es como si esto es igual a esto, tal cosa. Si esto es igual a esto, tal cosa. Si esto es igual a esto, tal cosa. Entonces, en vez de usar múltiples sís, lo que vamos a usar es la función switch. Esta es súper valiosa y nos sirve para clasificar columnas de esta manera. Es súper común usarlo así. Como empiece a revisar cuál cumple y asigne valor. ¿Sí? Dentro de las funciones lógicas existe la función también not, que es lo contrario al sí. Entonces, acá estamos negando la operación que estamos haciendo. Entonces, yo le estoy diciendo, pues, quiero calcular los que sean menores a 40. Y yo le digo, si la edad es mayor a 40 años, colóqueme un sí. Pero como lo negué, le di not antes, va a ser todo lo contrario. Entonces, sí y no. Es tan fácil tener el not como cambiar el resultado del resultado verdadero y falso en un sí. Si yo quito este no, y en vez de lo primero que diga sea sí, es no, y luego sí, va a ser lo mismo. ¿Sí? Estoy negando o afirmando lo mismo. Y por último, función lógica de sí punto error, que es la más conocida en Excel, en donde yo sí quiero calcular, por ejemplo, yo quiero calcular 3 sobre 0, él me va a decir que es un error o es infinito. ¿Sí? Él va a calcular y me va a decir, acá, esto es infinito, o sea, no puedo calcular. Si yo le doy la función if error, en los casos donde él opere y encuentre un error, me va a traer el valor que yo le diga. Entonces yo quiero que me traiga el número 10 cuando sea error. Entonces en esos casos donde él no pueda operar, me va a traer ese número 10. ¿Listo? Que es este caso. ¿Listo? Entonces, bueno, como ven, hay múltiples funciones de DAX. Acá vimos las más comunes así en ejercicios súper puntuales. Acá la idea es, les vamos a compartir una base y queremos que ustedes empiecen también a trabajar, porque como les mencioné al comienzo, todo esto de DAX se aprende mucho haciendo. O sea, si tú quieres hacer una suma, ver cómo puedes hacerla, si tú quieres hacer una clasificación, cómo hacerla. Entonces, vamos a compartir una base para también verlo o probar o evaluar lo visto hasta el momento de cómo cargar la información, cómo filtrar, cómo hacer estas primeras medidas DAX. Y ya si quieren, si tienen alguna duda, algún problema con el ejercicio que vamos a plantear, lo vemos en la clase del martes. ¿Listo? No sé si tengan preguntas hasta acá. Yo siento que hasta acá van a haber muchas preguntas. ¿Tienen alguna pregunta o ya van surgiendo a medida que vayan trabajándolo? Sí, yo creo que... Ah, dale, Diana. Perdón. Yo tengo una pregunta. Es que cuando estaba haciendo el tema de filtrado, Sí. entonces yo coloqué como el tema del filtro avanzado, y me salía como la opción de colocar, espérate y busco. Me sale, bueno, coloco filtro avanzado, me sale mostrar elementos cuando el valor contiene. Entonces ahí como que coloco la condición, me sale contiene, no contiene, bueno, lo que quiera buscar. Sí. Entonces yo coloco el valor y después me sale la opción que me dice como y o la de o. Sí. Pero entonces cuando fui a hacer el filtro, no, o sea, no entendí bien en qué momento tengo que usar el de i o en cuál momento el de o. Ok. El de I lo usas, por ejemplo, cuando quieres filtrar o quieres hacer un doble filtro. Entonces, por ejemplo, quieres filtrar, haciéndolo ya práctico acá quieres filtrar las personas que tengan 27 años y que sean del grupo E. Entonces, haces un doble filtro acá. Entonces, al final, estás filtrando estas dos personas. Cuando es uno, al final lo que usas es cualquiera de las dos condiciones se cumpla. O sea, traes estos que tengan 27 años, que fueron en total 18, o todas las personas que sean del grupo E. Entonces es 18 más, o 28, no me acuerdo, más todas estas, más 208. Bueno, menos las que se junten las dos condiciones. Entonces, así cuando haces filtros avanzados y pegas,
va a depender de qué quieras hacer. Si solo quieres filtrar un campo, eh, es filtro por campo, o sea, solo traes una vez el filtro y filtras, por ejemplo, que se llame Cristian, solo una vez. Si quieres luego meter otro filtro, lo arrastras nuevamente hacia filtros y traes el otro. Sí, lo que pasa es que yo estaba utilizando la base de datos y estaba filtrando los tipos de correo que tuvieran iCloud y los que tuvieran en el número de teléfono que empezara en 5. Pero entonces, cuando utilicé el DI, me salía que en blanco, o sea, no me filtraba nada. Y cuando lo pasaba a OSI, me filtraba lo que estaba pidiendo. Entonces, por eso me Sí, confundí. bueno, ok, ven, hagamos el ejercicio acá. Tú dices que lo que tenga, ¿cuál era? iCloud, ¿verdad? Todos estos. Y que empiece por 5, ¿sí? Pues yo le había ¿O colocado que más contenga como 5? que empezara por, digamos que 272 y 226, algo así. Pero entonces no sé, ¿Lo no me fijo. pusiste con este? Sí, con los primeros números. Con Que el empezara, paréntesis? sí, con el paréntesis. 225. En 225 no hay ninguno. 226 debería funcionar. Bueno, si quieres hagámoslo acá rápido. Yo quiero filtrar de base de datos completa y correo, ¿cierto? Correo. Y filtro avanzado contiene. Ahí, aplicas el filtro. Ah, bueno, tú le diste acá, ¿sí? O aplicas el filtro y luego le metes otro. Sí, yo le di ahí mismo. O sea, que Ah, contenga. bueno. Es que ese I o es diferente. Si quieres usar ambos campos, entonces sería este, iCloud, y luego te traes el otro, el de teléfono, y lo traes por separado. Entonces de pronto fue por eso que no me funcionó, porque yo los Sí. coloqué los dos en el mismo. Por ejemplo, pongamos que contenga, que empiece por 22. Y acá ya te trae algunas personas. Ok, entonces de pronto sí era Es eso. Que así, tocó yo creo parte. que, porque si lo usas aquí mismo, es como si él estuviera buscando en el mismo campo. Entonces, que contenga iCloud y que también eh, contenga, por ejemplo, arroba. Sí, arroba, arroba. Entonces él está filtrando todo en el campo correo electrónico. Pero si quieres además añadir el filtro de teléfono, tienes que traer otro. Ah, vale, listo, era eso, gracias. No, súper. Vale, ¿tenemos más preguntas? Hola. ¿No? Creo que hay otra pregunta, ¿no? De Alfonso. No, te iba a decir que mientras vaya saliendo, lo voy haciendo y mientras van saliendo te voy escribiendo por el grupo o algo, porque pues por Listo. el momento pues está claro, pero cuando vaya ejecutando creo que se van a presentar las dificultades. Sí, 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 súper, súper. O sea, ahí a medida vimos las funciones más básicas, más comunes, pero a medida que vayan ustedes intentando hacer cosas, intentando responder preguntas, van a ir saliendo más dudas. ¿Listo? Entonces, nada, les comparto la base o una base y la idea es como generar ciertas preguntas, como cuántos clientes hay en la categoría A, por ejemplo, y que a través de una medida seamos capaces de obtenerla, de así validar con tarjetitas. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve esto antes de entrar a toda la parte gráfica? Para poder obtener los cálculos que necesitamos. Entonces, como les mencioné al comienzo, arrastrar las gráficas y al final generar una visual es sencillo. Lo más complicado de un reporte es dar la información que necesitamos dar. Entonces, para eso es súper importante aprender cómo calcular ciertas cosas que no son tan sencillas de hacer y no son solo de arrastrar. Si al final quiero hacer un reporte de ventas y únicamente tengo que sumar las ventas, es sencillo. Traigo la gráfica, traigo el campo y le doy suma. Y al final ya me está graficando las sumas. Sin embargo, las preguntas de negocio más complicadas se responden haciendo este tipo de cálculos. ¿No? Bueno, acá hay otro tema que no alcanzamos a ver porque al final tuvimos muchos ejemplos, pero era el tema de tablas.
si quieren lo vemos la próxima clase. No solo DAX funciona para medidas o para columnas, sino también para crear tablas. Entonces podemos crear tablas resumidas, juntar tablas, podemos crear tablas de T0 como las calendarios, que es un ejemplo que tenemos ahí para mostrar. Entonces en la próxima clase gastamos ahí 5 o 10 minutitos explicando bien cómo funciona el tema de tablas. ¿Listo? Ya para finalizar, bueno, consejos y trucos que tenemos para darles. Bueno, trucos ahí ya hemos visto algunos. Consejos, tenemos, analiza los cálculos necesarios para tu reporte. Entonces, cuando ya has limpiado toda la información, cuando conoces la información de tu negocio, siéntate un momento a pensar qué necesitas calcular para mostrar lo que quieres mostrar. ¿Sí? Entonces, necesito calcular promedios por grupos, promedios por clasificaciones. Entonces, ya sabes más o menos por dónde debes enfocar tus medidas DAX o tus columnas calculadas. El segundo, este lo hemos visto y lo hemos puesto en práctica, organiza tus medidas en tablas separadas de las dimensiones. Entonces, ya ven acá cuando empezamos a hacer un ejercicio más completo de Power BI, cómo se empieza a poner esto de complicado y de tantas columnas que empezamos a ver. Entonces, siempre lo más positivo va a ser separar todas las medidas de las columnas para que yo no tenga que, si voy a buscar algo, tenga que empezar a buscar así entre tablas, la encontré y arrastrarla. No, si no sabes que tus tablas de medidas están aparte. ¿No? Bueno, ten cuidado con la nomenclatura. Esto es súper valioso debido a que nombra tus medidas como te sientas cómodo encontrándolas. Entonces, si yo quiero nombrar el promedio de la edad, pues coloco como promedio guión bajo edad o algo que sea intuitivo. Si ya quieres usar una nomenclatura, que sea una nomenclatura que después te acuerdes, porque pues como también les mencioné en alguna ocasión, a veces tú haces el proyecto hoy, pero te empiezan a pedir cambios en un mes, en 2 meses, y volver a retomar y no tener control sobre las medidas o los cálculos que has hecho es súper complicado y te va a tocar volver a hacer doble trabajo. ¿Listo? Bueno, cuarto, documenta los cálculos que consideres necesarios. Entonces ahí vimos con el doble slash, puedes comentar dentro de las medidas DAX y decir como, listo, esta medida por ejemplo, el de las variables, el de las variables. Entonces yo puedo decir como la primera línea, esta línea saca totales de la base. Listo. Ya sé que la línea que viene me saca esos totales. Entonces, ¿esto qué me ayuda? A que la próxima vez que yo vaya a trabajar en este proyecto, no tenga que volver a repasar toda la nomenclatura y acordarme de las bases y eso. En este caso es un cálculo sencillo, pero cuando empiezas a hacer cosas más complejas, es bueno documentarlas. Esto, dejar ahí los comentarios para la próxima vez que vayas a trabajar, lo tengas listo. Apuesta siempre por la sencillez, lo que les mencionaba. Si puedes hacer un conteo directamente acá, o sea, arrastrando el campo y darle contar o darle sumar, es mejor hacerlo así, a menos que quieras dejar como todas las medidas hechas y que sea solo arrastrar. Pero entre más le ayudemos a nuestro proyecto de Power BI, va a ser mejor. Pensemos que un proyecto de Power BI es un conjunto de varias acciones, varias cosas, y entre más cosas le empezamos a meter a nuestro proyecto, más pesado se va a hacer, más va a tardar la recarga, más va a tardar en ejecutar todos los cálculos. Entonces, siempre apostemos por la sencillez. Y por último, disfruta el proceso de DAX. O sea, siento que esta es una parte súper importante de Power BI y te vas a empezar a sentir importante haciendo estos cálculos, empezando a sacar tus propias medidas, a sacar tus propias columnas, vas a de verdad a empezar a sentir lo que es aprender Power BI. O sea, porque, como les decía, las gráficas ya están hechas y no las hicimos nosotros, las hizo ya Microsoft, las hizo algún desarrollador, pero no las hicimos nosotros. Es solo arrastrar y ver cómo graficas las cosas y eso. Pero ya esto de tus propios cálculos es lo que al final te va a quedar como aprendizaje. Entonces, bueno, ahí quedamos en esta clase y ya para la próxima arrancamos con tablas y para la próxima clase entonces vemos ya gráficos, entre qué gráficos comunes, avanzados y cómo empezar a personalizar nuestros propios gráficos. ¿Listo? Entonces les compartimos ejercicio yo creo que mañana les compartimos el ejercicio bien completo con las bases y las preguntas, y si van teniendo alguna duda en cualquier momento, no duden ahí en escribir por el chat, que quizás la duda que
tenga cada uno de ustedes, la pueda tener otra persona. Entonces ahí entre todos vamos aprendiendo. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, ¿pregunta? Cris, una pregunta ya para cerrar. Muchas gracias a todos por estar. ¿Qué tan común es encontrarse DAX, tal vez en pruebas empresariales, que tú tienes experiencia en eso? Sí, es muy común en cuanto a que sumas y eso, pues son los primeros puntos. Pero, por ejemplo, el cruce entre información, no, hoy quizás no vimos un ejemplo de lo que fue las tablas calculadas, que lo vamos a ver la otra clase, pero el buscar B que normalmente hacemos en Excel es muy preguntado en las pruebas. O sea, ese es un tip, truco que la gente piensa que es cascarero, pero que al final es muy valioso. Entonces, ese siempre me lo han preguntado, el del lookup value, que es el buscar B. También el de las clasificaciones del switch, también es muy positivo saberlo, porque se usa mucho y porque lo pregunta también bastante. Y también los de reemplazar valores también te sirven como validador. Entonces, en esos casos donde tú has hecho la limpieza de datos, pero se te pasó algún registro, puedes usar las limpiezas de texto para arreglar ese registro. Entonces, esos también son bastante usados. Súper. ¿Listo? Listo, listo chicos. Entonces, mañana les compartimos info y nos vemos el martes de nuevo. ¿Vale? Cualquier cosa nos cuentan. Que estén muy bien. Hasta luego. Vale, gracias, que esté bien. Gracias.